Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5, estamos en ADN FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores, estamos en el 98.5 de su dial y a través de www.adeomlavalleja.com.uy y en las aplicaciones Radio Garden, TuneIn, nos puede escuchar en todo el mundo, además de nuestro canal de YouTube, @la mañana de ADN FM, donde puede escuchar las principales columnas y entrevistas que hacemos diariamente en la tardecita o inmediatamente al día siguiente. Hoy es viernes, hoy es día de Julián Mazzoni. Nosotros tenemos una preciosa charla fuera de aire, pero no sé si vamos a hablar de eso. Lo que es muy rico siempre conversar con Julián y por eso arrancamos unos minutos después de la hora que están acostumbrados. Porque los oyentes después reclaman, dejate de conversar de fuera de aire que estamos esperando tal columna o tal entrevista. Bueno, esas cosas pasan, así que vamos a darle la bienvenida. Julián, ¿cómo te va? Bienvenido a la mañana. Bueno, un gusto como siempre andar por aquí. Hoy vamos a comenzar lo que hacemos todos los viernes, repasando un poco la situación continental. Hablando de Perú, porque finalmente nosotros lo venimos siguiendo, Mario, desde mucho tiempo atrás, el proceso electoral peruano. Finalmente, ha sido proclamado Pedro Castillo como presidente del Perú. Un gran avance, hubo en momentos inclusive intentos de desconocimiento del resultado, hubo todas las maniobras posibles de parte de la derecha y la ultraderecha peruana. Pero finalmente se impuso, digamos, lo que tenía que pasar, y es que la segunda vuelta electoral fue ganada por este maestro, un cholo, digamos. Claro. Y por lo tanto, vamos a comenzar esta audición pasando un tema de Luis Abanto Morales, Cholo Soy se llama. Vamos a ir con música peruana. Abanto Morales nació en 1923 en Trujillo y falleció en Lima en el 2017, recientemente. Es uno de los que podemos identificar como los grandes cantores populares peruanos. Vamos a compartir entonces. Bueno, hay un problemilla técnico, bueno, pero ahora sí. Y no me compadezcas. Bueno, vamos a hacer justicia con don Luis Abanto Morales porque no vamos a alargar lo empezado porque tengo un problemita de... Ahora sí. Ahora sí, está todo... Bueno, estos problemas suelen pasar. También pasan en Perú, seguramente. Claro. Es que el tema que la canción tiene un pequeño besito en silencio y pensé que no estaba saliendo y claro, y después... Ahí arrancó. La quena. Yo lo soy y no me padezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que yo les recomiendo, Julián, que vean el video que está colgado en el canal de YouTube, porque es muy muy interesante las imágenes, ¿no? que muestran no solamente la canción y sus dichos. Es muy lindo complementarlo con el video musical. YouTube nos da esa ventaja, ¿no? Y además la emoción, porque realmente emociona. Esto, mira, está diciendo que Pizarro mató a Atahualpa. Yo quería empezar, digamos, porque como siempre vamos a repasar toda la historia. Y hay que empezar
Yo estuve tratando de revisar un poco de bibliografía. Yo no he leído esto que voy a citar, pero siempre mi profesor de historia de segundo año, que era don Ramón Zabaleta, lo citaba al autor francés Louis Baudin, con un texto que se llama El imperio socialista de los incas. En realidad esto está muy en debate, digamos, pero lo que decía Zabaleta a través de es que en realidad era un imperio en el cual obviamente había una imposición, por lo tanto era un imperio, pero la organización social tenía algunos aspectos muy destacables, digamos, y claro. Primero, la organización social a través de la Ilyu, como se llama, que está presente en la cultura quichua y aymara, donde se forman grupos que se autosostienen, digamos, trabajando la tierra. El desarrollo agrícola del Perú y de nuestro continente era muy alto cuando llegaron. Había sequías, se hacían las famosas terrazas para plantar. Bueno, la papa era un alimento fundamental, el maíz, por supuesto, también. Y bueno, y además había un desarrollo social interesante. Lo que decía Zabaleta es lo siguiente: bueno, en realidad lo producido, primero la tierra era propiedad de todos, no existía, digamos, la propiedad privada, pero bueno, después había la división de lo que se producía era en tres partes. Uno que se lo apropiaba la gente que trabajaba en la Iyú, uno que era para el funcionamiento del Estado, el ejército, las obras públicas, por supuesto el Inca, y después otra tercera parte que era para el sol, que era la gran divinidad. Obviamente había un sistema de explotación, pero además había un sistema que permitía, por ejemplo, guardar cosechas para los momentos de hambre, y además había un sistema que permitía atender a los discapacitados y a los viejos. Había como un sistema de seguridad social. Un sistema de cuidados había. De seguridad social, donde nadie pasaba hambre. Entonces lo que analizaba esta personalidad, que yo, insisto, no lo he leído, pero he buscado reseñas, eso, me gustaría conseguir el libro, plantea eso, ¿no? De alguna manera la organización social del Incario era, digamos, mucho más justa que la que instauró, digamos, después la colonización española, ¿no? Entre el siglo XIII y el siglo XVII, se desarrolló el Imperio Inca a partir del Cusco, por ahí, y yo anoté 6 nombres de incas, que me parece que está bueno tenerlo. Viracocha, después viene Pachacutec, después Tupac Yupanqui, después Huayna Cápac, que tiene 2 hijos, Atahualpa y Huáscar. El imperio se iba desarrollando, y cuando fallece Huayna Cápac, que fue el que extendió más el imperio, el Tohuantinsuyo, que quería decir las 4 partes del mundo, Atahualpa y Huáscar se enfrentan. Y cuando están en esta guerra civil por la sucesión, ahí llega Francisco Pizarro. Y en el 26 de julio de 1533 termina asesinando a Atahualpa, que era quien iba ganando. ¿En qué momento llega Pizarro? ¿No? En un momento de división, justo. Bueno, en realidad toda la conquista fue gracias a la división, porque claro, si uno mira lo que pasó en México con la conquista también de Cortés, fue así, es decir, utilizaron las desavenencias de los indígenas para poder avanzar. En realidad la conquista es impresionante, porque un núcleo muy pequeño de españoles avanza hasta Cajamarca, donde estaba Atahualpa, y había como una leyenda diciendo que iban a venir algunos hombres diferentes, no se sabe bien eso, no se conoce muy bien, pero bueno, lo reciben, y esto tienen el supremo atrevimiento de tomar prisionero Pero como el sistema era tan vertical, digamos, si vos cortás la cabeza, se arma un desastre. Queda todo. Algunos reaccionaron, pero en realidad a partir de ahí
Bueno, está el famoso rescate. El rescate, para no matarlo, le proponen que le llene 3 piezas de oro, 2 de oro y 1 de plata, cosa que hacen. 3 habitaciones, ¿no? Sí, no, sí. 3 piezas, no. No, Tres piezas de oro, no. Es decir, inclusive está Y todavía. vaya a saber de qué tamaño es la No, habitación. todavía está. No es impresionante, pero es grande, ¿no? Tuvieron días y días trayendo oro y plata para salvar a su monarca. Y cuando fue asesinado, porque finalmente el juicio es porque no se había querido, no había querido aceptar la religión Cristiana. Católica, digamos. Bueno, cuando lo matan, su gente también se suicida en masa, porque hay muchos suicidios, porque había caído. Hay una frase que a mí siempre me impresionó, que me perdonen los quichuas: chaupi tunchaupi tutayaca, que yo la aprendí viviendo en Ecuador. Quiere decir anocheció en la mitad del día. Para ellos desapareció el sol en la mitad del día cuando se produce ese fenómeno, ¿no? Ahora, la presencia de esta organización social y del Ayllu, en realidad, todavía está presente en la cultura peruana, digamos. Se va consolidando la conquista y se va intentando utilizar esa forma a los efectos de desarrollar la producción como la concebían los españoles. Pero ahí se produce un genocidio gigantesco, porque en realidad la presencia española lo que hizo fue primero desarmar todo ese sistema que garantizaba la estabilidad social. Sin duda. Eso genera hambre, pero además trajeron un montón de enfermedades los españoles, que no eran conocidas ahí. Y además se llevaron tantas cosas para Europa, como la papa, que fue fundamental para la alimentación europea, el maíz, ni que hablar. Uno dice que la polenta es italiana, ¿no? En realidad los italianos agarraron el maíz, es decir, y empezaron a... Sí, hoy se ve mucha papa en la dieta mediterránea, y evidentemente tiene 500 años nada más. Yo que viví en la zona andina, la variedad de papas que tienen es impresionante, y hay que conocerla para saber para cada comida qué papa tenés que usar. Yo recomiendo que busquen una de National Geographic, el chef Ramsay, que anda por Perú y le muestran papas de colores violetas por la altura y el sol, papas de colores increíbles y formas diferentes, por la variedad imponente que esto tiene. Era lo que pasaba cuando llegan los españoles. Se desarma todo eso, y además se calcula que había 12 millones de habitantes en el Incario. Terminan diezmados, no sé si llegan a 10, a 1 o 2 millones cuando termina, digamos, todo ese proceso. Que igual conservan esa cuestión de que el Ayllu es, digamos, el lugar donde ellos se sienten bien. Claro. Es un ambiente colectivo donde se defienden entre ellos, digamos. Bueno, después viene el proceso independentista, ¿no? El proceso independentista no es un proceso, salvo casos excepcionales como México y como Uruguay no, como la Liga Federal. Los indígenas no juegan un papel fundamental, digamos, los pueblos originarios en la lucha. Como auxiliares sí, pero no tienen, digamos, un espacio que les permita consolidarse como una de las expresiones de la sociedad. Se desarrolla el proceso independentista, todo el mundo conoce que fue San Martín el que liberó el Perú. El 28 de julio de 1821 se declara la independencia. Se van a cumplir 2 años el día que Pedro Castillo asuma la presidencia de la República. Es muy significativo. Además es de Cajamarca, donde fue asesinado el Inca. Y estamos hablando de los cholos, porque en realidad el concepto en Perú y en esa zona, los cholos son, digamos, los indios y la gente mezclada con ellos, los mestizos. Más se refieren a los mestizos cuando dicen cholo que al propio, digamos, integrante de los pueblos originarios, los incas en el caso del Perú, los aymarás en el caso de Bolivia, ¿no?
tenemos, digamos, como en todos lados, en el proceso de independencia se consolida una estructura semifeudal que habían traído los españoles, claro, ¿no? La encomienda. La encomienda sigue usando el concepto de mita que usaba Lincario, que era, había grandes momentos donde todos se juntaban para resolver problemas de la sociedad. Los españoles lo usaban, pero no era para resolver el problema de la sociedad, era para resolver el problema de los encomenderos que necesitaban que trabajaran para ello. Se va desmoralizando, digamos, a través de ese concepto cada vez más ligado al concepto, digamos, feudal que la encomienda trae en la explotación. Yo creo que uno de los momentos fundamentales del desarrollo del Perú es el momento de la llamada República Guanera. El guano es mierda, digamos, es la caca de los pájaros. Sí. Yo le voy a hacer una interrupción muy pequeña. Hablábamos fuera de era que mi papá era estibador. Sí. Cuando venían los barcos de guano, mi padre se cambiaba el mameluco, obviamente, ya en el bar El Mago, donde tiene una pieza, pero el gallego José, si tenían guano, los hacía sacarse la ropa fuera de las piezas del fondo, porque era imposible. Bueno, el guano se empezó a utilizar como digamos, para desarrollar la agricultura, sobre todo en Europa, ¿no? Inglaterra y Francia, un fertilizante extraordinario, ¿no? Se usó mucho y permitió un desarrollo, Mariátegui le decía la burguesía guanera, la oligarquía guanera en realidad le decían, porque los que lograron organizarse para sacar el guano y venderlo, sobre todo a Europa, no sabía que había venido de Uruguay, pero es un buen dato. Si me permite un cascarrillo, es un negocio de mierda. Bueno, pero flor de negocio. Sí, flor de negocio, claro. Flor de negocio. En realidad, después, cuando ese negocio se va... El guano y el salitre en esa zona, ¿no? Porque Arica hoy es un puerto chileno, pero en realidad Arica era el centro de salitrero de Perú. Sí, claro. Cuando ese digamos, desarrollo limitado, porque era un desarrollo que permitió de alguna manera que Perú tuviera un nivel de desarrollo capitalista elemental y todo lo demás, cuando los países europeos observan esa ventaja, deciden que es para ellos esa ventaja. Sobre todo Francia e Inglaterra, y de alguna manera asusan a Chile para que se desarrolle, digamos, la conquista chilena de Antofagasta, la lucha, digamos, la llamada Guerra del Pacífico, que en realidad hay quien dice que es un nombre bastante erróneo, la Guerra del Pacífico, porque es una guerra entre hermanos, entre Perú, Bolivia y Chile, que termina ganando Chile, a tal punto que inclusive ocupa Lima durante un tiempo. Hasta que finalmente se firma un tratado que entrega la salida al mar de Bolivia, ¿no? Antofagasta era boliviana, y entrega zonas importantes de Perú que quedaron en manos de Chile. Después el negocio del guano de alguna manera empieza a declinar porque aparecen los fertilizantes químicos y todo lo demás. Ya no se usa de manera tan intensa, pero realmente sigue siendo un elemento importante desde el punto de vista de la agricultura. La Guerra del Pacífico marca de alguna manera la historia peruana, ¿no? Ellos logran salir adelante y bueno, en realidad ese proceso consolida a Lima, que había sido fundada por Francisco Pizarro, como la gran capital, y siempre hemos dicho, a mí me queda claro que mis maestras eran muy buenas en geografía. Yo siempre digo esas famosas 3 regiones que tiene Perú, que tiene Ecuador, que tiene Colombia. Es decir, la zona vinculada al Amazonas, la selva, que está, digamos, hacia el este, después la cordillera, que es la zona central, la zona alta, y después la costa. Claro, el Pacífico. La costa del Pacífico es la costa donde en ese momento se produce el desarrollo. Allí el puerto del Callao, Lima, se consolidan como una gran ciudad que es efectivamente Lima.
y en detrimento de pronto de otras regiones, sobre todo de la zona de la sierra, ¿no? Pero siguen teniendo el peso importante. Allí en la zona de la sierra se va consolidando un proceso que Mariátegui le llama el gamonalismo, y es que los gamonales, que son los grandes propietarios de tierra, empiezan a sacarle las tierras que estaban en manos de los indígenas y los envían, digamos, a zonas totalmente improductivas. Lo que el célebre escritor ecuatoriano Jorge Icaza llama Guasipungo. Se llama el Guasipungo, digamos. Es la zona donde le dan para vivir a esos pueblos, sacándole las tierras fértiles, claro, que era donde el Ayllu funcionaba, digamos. Entonces a ellos los obligan a trabajar para los latifundistas y les dan una zona donde se vive muy mal y donde empiezan a pasar hambre, y empieza el proceso, digamos, de deterioro de la organización, de profundización del deterioro de la organización social, para una sociedad que empieza a desarrollarse por la vía capitalista. Y el capitalismo aborrece de lo colectivo. Es decir, para el capitalismo vos sos una persona que vende su fuerza de trabajo y que está solo en ese mercado donde se trata de que esa mercancía que es el sal, que es la fuerza de trabajo, sea lo más barata posible para la producción. Y eso divide mucho, o intenta dividir mucho, simultáneamente genera las condiciones para la organización a través de los sindicatos y todo lo demás. La historia, yo he estado, digamos, después viene todo un periodo donde lentamente se van organizando a través de dictaduras, como en el caso nuestro. Hay periodos de desarrollo. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX hay elementos similares a los que pasan en Uruguay, capaz que acá más profundamente, pero como el vallismo y todas esas cosas. Y después, digamos, yo quisiera llegar a la década del 60, donde entre el 63 y el 68 aparece un problema que es una discusión en todo el continente. Ahí es la presidencia de Fernando Belaúnde Terry, que después de las dictaduras militares volvió a ser presidente de la República, pero que no encuentra solución para los problemas que tiene el país. Uh-huh. Sobre todo, uno de los problemas centrales que se discutía en Perú en esa época era la necesidad de que determinados productos, digamos, producciones nacionales fueran nacionalizadas, especialmente el petróleo, uh-huh, y todo lo que tenía que ver con las minas. Y además se venía arrastrando el problema de la tierra, porque el proceso de desalojo de los indígenas de sus zonas originarias es un proceso lento que todavía no estaba totalmente cerrado y que requería encarar el problema de la propiedad de la tierra de una manera mucho más profunda. Es muy inestable el gobierno de Belaúnde Terry, no logra resolver esos problemas, y viene el golpe de Estado de Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. Yo en esto me voy a detener, uh-huh, porque creo que es un proceso que nosotros no hemos analizado todavía a fondo en el contexto latinoamericano. Yo me he referido varias veces, uh-huh, a esta dictadura militar de corte reformista, revolucionario inclusive en algunos aspectos, y con un contenido nacionalista muy grande. Capaz que nos estamos extendiendo demasiado y que tendría... Ha sintetizado 500 años de historia, Julián, no, que en tan pocos minutos. Verdad que... En realidad es un tema complejo. Teníamos previsto, y yo creo que vamos bien. ¿Qué es lo que tenemos previsto ahora de música? Víctor Jara. Tenemos a Víctor Jara, claro. Bueno, ¿por qué quería yo traer a Víctor Jara? Porque escuchemos lo que dice y después hablamos, pero tiene que ver con el papel del campesinado en las transformaciones de nuestro continente. Es una voz amada por el pueblo chileno y bueno, particularmente por nosotros.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate. Bueno, las manos. a mí me emociona esta forma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Bueno, Impresionante. nos quedaríamos Sí. líbranos del que nos domina en la miseria. Bueno, podemos seguir. Esto es. Yo tengo una gran emoción cuando me refiero a esta lucha de los pueblos latinoamericanos siempre. Y bueno, uno de los problemas centrales es el problema de la tierra y el problema del indio en el caso. Por lo tanto, la reforma agraria era un tema fundamental en Perú en la década del 60. Viene el golpe de Estado, un gobierno militar, pero fíjate cuáles son los planteos del gobierno militar. Nacionalización del petróleo, crea Petroperú, reforma agraria, creando cooperativas agrarias de producción, comunidad industrial, los obreros participan de las ganancias de la reforma bancaria tendiente a la nacionalización, estatización de la industria pesquera, ley general de minería con expropiaciones, una gran reforma educativa que yo creo que esa quedó por el camino, pero encabezada por Salazar Bondi, que es un gran pedagogo peruano, y estatiza las telecomunicaciones. Este es el proceso fíjate que esto pasa en el 68 hasta el 75. Mientras, por ejemplo, se consolida el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de Juan José Torres, se crea el Frente Amplio en el Uruguay. Creo que es un momento que hay que analizar y que, bueno, yo no creo que la solución pase por la presencia de los ejércitos resolviendo los problemas políticos. Pero creo que en el caso del Perú esto todavía está presente en la mentalidad de los peruanos. El caso, yo creo que he señalado también, he visto mucha doctrina militar interesante en Chávez, digamos, Sí, claro. continuada por el actual Vladimir, ¿cómo que se llama? Vladimir Padrino, Ajá. el actual ministro de Defensa, en un concepto que la mejor defensa que puede hacer un país latinoamericano es defender sus materias primas, defender digamos, de alguna manera para defender al país lo que hay que defender es lo que el país produce. Claro. En el caso venezolano básicamente es lo que tiene que ver con el petróleo, pero hay otras formas. En el caso peruano, fíjate que ya existía la idea de que había que tener soberanía sobre las 200 millas, pero las que consolidan la soberanía a las 200 millas, hay un almirante peruano que se llama Mercado Jarrín, que integra este gobierno, que no solo las consolida, porque las consolida militarmente. Es decir, claro, nosotros tenemos derecho a las 200 millas, vamos a defender la pesca, que es una de las grandes riquezas del Perú. Siempre decimos, allí se junta la corriente del Niño con la corriente fría de Humboldt y genera una situación especial para el desarrollo de la pesca. La biodiversidad es tremenda. Sí. Impresionante. Y ellos, bueno, son grandes productores, pero hay que defender lo que tenés. Y ellos reivindican las 200 millas, finalmente las Naciones Unidas las terminan apoyando, pero el gran impulso lo dio este gobierno peruano para consolidar las 200 millas. En 1975 viene un golpe dentro del golpe
que está manejado por Estados Unidos, y empieza Morales Bermúdez a conducir. Velasco Alvarado ya estaba enfermo, al igual que Mariátegui sufre la amputación, en el caso de Velasco Alvarado una pierna, en el caso de Mariátegui las dos, finalmente fallece sin sus dos piernas, y bueno, lo tiran para el costado, él fallece un par de años después, pero se va para la casa, no puede seguir. Y bueno, y ahí, a partir de ahí viene un proceso, digamos, de recuperación de la institucionalidad democrática, que termina con el mismo Fernando Belaúnde Terry con el que había empezado, digamos. Vuelve de alguna manera un partido tradicional a dirigir los destinos del Perú. Y finalmente, bueno, ahí se producen una serie de problemas importantes, digamos, la presencia de la lucha armada encabezada por sectores maoístas, por Sendero Luminoso, que llega a situaciones realmente brutales de terrorismo y todo lo demás, y aparece la dictadura de Fujimori, ¿no? Luego del gobierno de Alan García, que es un gobierno que podría tener cierto interés. No hemos hablado del APRA, que es una estructura política que aparece como una estructura libertaria, pero en última instancia termina dependiendo del imperialismo. El gobierno del APRA de Alan García entre 1985 y 1990 no termina de resolver. Gana Fujimori la elección y da un golpe de Estado en el 93 y modifica la Constitución para consolidar, digamos, la imposición neoliberal que sigue funcionando hasta ahora. Yo creo que uno de los problemas que ya los ha planteado Pedro Castillo es la necesidad de una reforma constitucional. Hemos dicho aquí, Mario, varias veces que lo más preocupante, digamos, de muchos de los procesos de nuestro continente son los temas constitucionales, y que los países que empezaron modificando su constitución para poder avanzar en esta era progresista, digamos, fueron los que lograron cambio. Claro. Eso pasó en Venezuela, eso pasó en Bolivia. Los chilenos ya se dieron cuenta que sin eso no van a hacer transformaciones importantes. Bueno, y Pedro Castillo ha planteado, va a tener muchas dificultades, pero yo creo que estaría muy bueno que Perú pudiera salir de esa constitución fujimorista. Claro. Chile tiene que salir de la pinochetista, bueno, Perú de la constitución fujimorista. Y después hay que recordar que tuvimos una serie de, digamos, de inestabilidades a partir esa constitución genera la posibilidad de lo que los tecnócratas, entre comillas, claro, como Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, que terminó enjuiciado por corrupto, apareciera como presidente en el año 2016, en el 2018 hay, digamos, un enjuiciamiento del Parlamento, viene el gobierno de Vizcarra, en el 20 viene Merino, que es destituido nuevamente, y finalmente hay mucha movilización para esto, ¿no? Sin duda. El Parlamento saca a los presidentes, pero la gente la pelea en la calle. Y bueno, y viene Sagasti, que parecería que ha logrado de alguna manera encauzar, porque yo creo que estuvo bastante firme frente a todo este proceso que se acusaba de fraude y todo eso, mantuvo una posición, digamos, equidistante y justa, y no entró en ningún tipo de provocaciones, y finalmente va a entregar la banda presidencial el día de los 200 años de la República, de la independencia del Perú, a este hombre que representa mucha cosa de todo esto que dijimos, ¿no? Es decir, es del interior, es un maestro rural, siempre vivió en la zona en la que nació. Bueno, podemos decir muchas cosas. Es emocionante verlo. Y yo digo, hay una cosa. ¿Dónde tiene mayores dificultades Pedro Castillo? Bueno, las tiene en Lima. Claro. Donde Fujimori ganó por muerte. Entonces hay que conquistar Lima. Y como hay que conquistar Lima, vamos a escuchar a Chabuca Granda hablándole a los limeños. Esta es
mi flor de la canela. Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la historia del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alambre. Déjame que te cuente limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba Bueno, aromas. Chabuca Granda de es pecho llevaba. identificada plenamente con Lima y con Perú, ¿no? Y es una música que a nosotros a veces nos cuesta un poco asimilar, ¿no? Pero bueno, hay que hacerle el honor a este hermoso país. Yo quisiera señalar también que para esta columna estuve repasando cosas que a mí me generaron, digamos, un conocimiento libresco, digamos, de Perú. Vamos claro. a decir que no somos grandes conocedores, hablamos de América Latina, pero yo quiero decir que repasé un poquito las cosas que me habían impresionado de Perú. Y quiero citar, para empezar, a Ciro Alegría, el célebre novelista peruano, nacido en 1909 y fallecido en 1967, con una novela que es gigantesca, El mundo es ancho y ajeno, donde Ciro Alegría cuenta la historia de cómo despojan a la Ayllu de sus tierras y el famoso le dice el gamonal: miren, no se preocupen, váyanse de las tierras, no pasa nada porque el mundo es ancho. Ahora también es ajeno. Claro. Entonces ahí la gente se desarma y vuelve a sus lugares después. Bueno, es una novela indigenista fundamental, es de 1941. Después, José María Arguedas, dos novelas, Los ríos profundos y Todas las sangres, sobre todo Todas las sangres, que es de 1964. Arguedas nace en 1911 y muere en 1969. Todas las sangres cuenta la historia también de una situación similar, pero le incorpora otras sangres, inclusive sangres europeas, en la lucha, porque hay un proceso de consolidación del gamonalismo por un lado y de desarrollo de la industria minera por el otro. Entonces aparece también la clase obrera y aparecen todas las sangres de la historia de Perú. No hemos hablado, pero cuando se desarrolla en la costa el latifundio, sobre todo produce algodón y caña de azúcar. Y ahí, como no se adaptan mucho los pueblos aborígenes, vienen los negros. Claro. ¿Tá? Y además hay una inmigración china también en Perú, donde son también duramente explotados como eran en Estados Unidos, digamos. Sí, ¿no? sí, esa puerta del Pacífico, como Los Ángeles. Claro, y ¿no? están los japoneses que, bueno, que los japoneses vinieron con otra posición y los han hecho sufrir a los peruanos un poquito, ¿no? Sobre todo Fujimori, ¿no? Pero está, los Fujimori. Están los Nisei, que son la primera generación, y los Sensei, creo que se llama, la segunda. Bueno, pero Redoble por Rancas de Manuel Escorza y La historia de Garabombo el Invisible, también de Escorza, que cuentan historias similares. La de Garabombo el Invisible es increíble, es una historia llena de magia y de Garabombo es un personaje popular que enfrenta todas las injusticias. Y yo siempre digo, no puedo
no puedo dejar de nombrar a Mario Vargas Llosa, más allá de las posiciones con las cuales estamos diametralmente opuestos la mayoría de los izquierdistas latinoamericanos. Mario Vargas Llosa nació en el 36 en Arequipa, al igual que en esta zona, al igual que Pedro Castillo. Yo tengo, para citar tres relativos a la realidad peruana, que son Los Cachorros, Pichula Cuellar en realidad se llama Los Cachorros, eso muestra todo el ambiente limeño, es de 1967. La ciudad y los perros de 1963, que cuenta la historia de los estudiantes del Colegio Leoncio Prado. El Colegio Leoncio Prado se llama así por uno de los grandes héroes de la Guerra del Pacífico, uno de los pocos que pudo enfrentar a los chilenos y salir airoso, entonces es un personaje militar muy respetado. Bueno, la ciudad y los perros, y después Conversación en la Catedral, que yo creo que la Conversación en la Catedral adelanta todo lo que fue la dictadura. Es decir, se refiere a la dictadura de Odria, pero de alguna manera ese personaje, Cayo Bermúdez, Cayo Mierda, se llama así, en realidad, es como una especie de Vladimiro Montesinos, que vino después con la dictadura de Perú. Y yo quisiera citar La Fiesta del Chivo, no porque tenga que ver con Perú, con República Dominicana, pero es una novela para entender la realidad latinoamericana, me parece muy buena. Digamos, después Vargas Llosa ha venido involucionando políticamente y yo creo que literariamente también, pero bueno, yo no soy especialista en eso. Y quisiera no dejar de nombrar los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, un libro de cabecera para los marxistas latinoamericanos. Es decir, ¿qué hace Mariátegui? Toma el conocimiento profundo del marxismo y trata de analizar la realidad de su país y de nuestro continente a la luz de eso, inclusive polemizando con algunos importantes dirigentes de la Tercera Internacional. Los 7 ensayos son los siguientes: 1, esquema de la evolución económica del Perú; 2, el problema del indio; 3, el problema de la tierra; 4, proceso de la instrucción pública; 5, el factor religioso; 6, regionalismo y centralismo; 7, el proceso de la literatura. Ya con los títulos hay un análisis tremendo, ¿no? Sí, es, digamos, una síntesis de la historia del Perú y una exploración de las posibles soluciones. Tendrá sus limitaciones, pero siempre es inspirador encontrar una personalidad que sea capaz, porque lo que nos ha pasado a los marxistas a veces es que hemos repetido fórmulas que hemos aprendido y experiencias de otros pueblos que la hemos tratado de transmitir mecánicamente. Yo tengo tenía un amigo que ya falleció, que había participado en la creación del Soviet de la ciudad de Encarnación en Paraguay en el año 20 y pico. Emocionante historia, pero claro, es decir, un Soviet en Paraguay, ¿no? Entonces, es decir, esto es importante porque nosotros, pero hay que entender que cada país tiene su realidad y por lo tanto el Perú la tiene y tuvo un intelectual gigantesco, pero además no fue un intelectual. En eso se parece a Marx. Era un gran intelectual, pero además era práctico. Fue fundador del Partido Comunista del Perú. Y participó inclusive previamente en la creación de la APRA y eso, y después se peleó con Héctor Raúl Haya de la Torre para separarse y fundar el Partido Comunista. Primero el Partido Socialista del Perú y después en el 30 el Partido Comunista del Perú. Falleció muy poco después José Carlos Mariátegui. Pero es una referencia total que yo creo que los revolucionarios latinoamericanos tenemos que tener. Los ronderos. Es decir, porque lo que decía Mariátegui, esto de la IYU y de la historia socialista, entre comillas, no lo decía Mariátegui, lo decía este autor francés, del Incario, tiene que estar presente en cualquier transformación. Bueno, una de las cosas que está presente en Pedro Castillo es esa idea de que la comunidad se defiende a sí misma. Claro. El concepto de rondero, que surge por allá por la década del 70, fines de la década del 70,
porque en realidad el Perú es un país muy grande que tiene muchas realidades, tiene, como dijimos, la zona selvática, la zona de la sierra, la costa, y no, el Estado peruano no llega igual a todos lados. Por ejemplo, había mucho abigeato en esa zona y ellos se organizaron, la gente que cultivaba la tierra, en el caso de Pedro Castillo, en Chota, así se llama la ciudad donde nació, la provincia, el pueblo se llama Puña. Ahí en Puña, él participó en ese concepto que era rondero. Se organizaban para defenderse y, bueno, a veces armados, ¿no? A veces no, claro, sí, armados. Sí, sin duda. Y se extendió después a defenderse de los ataques de Sendero Luminoso y también de la represión fujimorista, digamos. O sea, hay una autoconvocación de los pueblos peruanos. Y después, bueno, la otra cosa que le dio gran notoriedad es maestro, estudió en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Matla y en la Universidad César Vallejo obtiene el magíster de Psicología Educativa. Pero además dirige el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú en su región y finalmente es el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, que tienen esa inmensa huelga en el año 2017 y ahí adquiere una notoriedad por su firmeza y su convicción con que defiende el papel de la educación popular. Y bueno, está todo por hacer. Hay esa lógica de autodefensa, ¿no? Un líder social que termina siendo el que los represente a todos, obviamente, que sus votantes, ¿no? Para no generar la polémica de si el 50% lo votó, el otro no. Sí. Pero un líder social que se transforma en un candidato a la presidencia y hoy el presidente electo y ya Bueno, para estar en funciones brevemente con mucha, a ver, con mucha carga, ¿no? Porque vas a tener la contra permanente, pero con mucha carga social. No ha sido fácil, evidentemente, para el fujimorismo plantar el tema de la corrupción y el fraude, mejor dicho, en su momento, porque también ese peso social a las instituciones le debe pesar ponerse de un lado o del otro. Entonces van por lo justo. Bueno, cuando tú hay decías, fuera del micrófono hablábamos cómo se resistió claro. el sistema institucional a esta Claro, presión, ¿no? Exactamente. Y eso llama la atención, esos ¿no? contrapesos tienen que ser muy fuertes para que se queden en el equilibrio de las instituciones y no vayan por un pedido de fraude constante y caprichoso. Sí, yo creo que tiene desafíos increíbles y vamos a ver cómo evoluciona. Es decir, no podemos tirar cohetes. No, y menos hacer futurología de No, una realidad va a ser muy compleja. difícil, pero en realidad yo lo que señalo es eso, ¿no? Digamos, como toda esta historia de lucha, toda esta dificultad de encontrar el punto de encuentro entre la clase obrera peruana Claro. y el campesinado peruano, que tiene toda esa historia de lucha detrás también, y cómo eso se refleja en esta diferencia que hay entre Lima y el resto del país. ¿Ah? Porque fíjate que nosotros, por ejemplo, en el caso uruguayo, tenemos una capital, bueno, Lima es muy grande, pero no tiene el peso, digamos, que tiene Montevideo respecto al Uruguay, pero lo que quiero decir, una capital donde la clase obrera tiene un gran peso, donde las organizaciones sindicales lo tienen, donde la izquierda lo tiene, y es, digamos, el origen de las transformaciones que pueden llegar a profundizarse en el país. En este caso es al revés. Claro. ¿Ah? Por eso yo creo que esto tiene toda esa novedad. Vamos a ver, yo espero que finalmente se pueda consolidar esa unidad entre los trabajadores limeños o del Callao y el resto del país, ¿no? Bueno, desde la región sur, del Cusco y todo eso, Cajamarca, la selva, es un país increíble, ¿no? Es un país, es uno de los principales países del continente, la sede del Grupo de Lima, lo cual desarma de alguna manera la provocación en torno a Venezuela, que además ahora se suma a la situación de Colombia, que es de gran inestabilidad y de lucha y de reclamo de transformaciones profundas. Quiere decir que
esa idea que quisieron imponer de que venía la derecha de nuevo en el continente no es. Y antes de ayer veía gran represión policial y en Colombia tremendo embate contra la gente y poca proclamación que permitan que el pueblo se manifieste libremente, ¿no? Yo creo que ahí, nos estamos yendo del tema, pero ahí el tema central es cómo resolvemos el problema de la unidad. Yo creo que en torno a Petro se puede generar, digamos, una especie de gran frente popular de izquierda que puede tener realmente una alternativa electoral, porque por ahora, por suerte, todavía tenemos la posibilidad de expresarnos electoralmente, más allá de las inmensas dificultades, los asesinatos y las persecuciones que hay en Colombia. Pero esto, felices 200 años de independencia del Perú. Ojalá podamos. Y ahora te voy a pedir, para enganchar el otro tema, porque esto del mar de serpientes, realmente, el imperialismo es un mar de serpientes. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Inefable Silvio Rodríguez, ¿no? Este mar de serpientes es el imperialismo, pero es decir, uno mata a esa serpiente y aparece una mayor siempre. Hasta que, algún día le comeremos toda la cabeza, no sé cuándo será. Pero esto tiene que ver con Martí. Martí en una parte dice: yo vivía en las entrañas del monstruo, cuando se refiere al papel del imperialismo norteamericano. Las entrañas del monstruo son este mar de serpientes. Es increíble. Es increíble las cosas que decir. Es la poesía enfrentando al imperialismo. Ya hemos hablado de eso con la revolución sandinista. Y quiero traer a Silvio Rodríguez porque tenemos que hablar de Cuba. Siempre tenemos que hablar de Cuba. El lunes que viene es 26 de julio y en Cuba siempre es 26, como dicen los cubanos. El 26 de julio es el aniversario de la toma del cuartel de Moncada por el grupo de revolucionarios encabezado por Fidel y por Raúl, que finalmente, fracasa en ese momento, pero genera las posibilidades de la vuelta en el Granma y el triunfo definitivo en el año 59. Pero estamos pasando por unas dificultades terribles. Y esta inmensa serpiente que vuelve y vuelve está hoy en un momento fundamental. Yo creo que es, ¿por qué Silvio Rodríguez? Porque Silvio ha salido públicamente a buscarle una salida a la situación.
yo recomiendo que lean un artículo que aparece en Página 12, que siempre es un diario que yo sigo y que me parece que informa muy bien. Porque Silvio dice que entre el movimiento de gente que está hoy cuestionando, hay gente bien intencionada y él se ofrece para de alguna manera mediar, y es más, pide que muchas de esas personas que no son violentas y que están detenidas sean liberadas por el gobierno cubano. Yo creo que ese es el camino, digamos, del reconocimiento. Silvio dice una cosa: nosotros siempre fuimos muy críticos, pero siempre nos sentimos parte. Ahora esta generación crítica no se está sintiendo parte y ese es un problema importante. Y eso, por supuesto, que lo aprovecha esta serpiente que cada vez crece más. Pero yo creo que la serpiente está muy cerca de colapsar, en el caso cubano. También en Página 12, pero apareció, creo que hoy aparece en el New York Times, una carta firmada por 400 dirigentes de todo el mundo, inspirado por Noam Chomsky, dirigida al presidente de los Estados Unidos, invitándolo a firmar un decreto que liquide los 246 iniciativas de la presidencia de Trump sobre Cuba, a los efectos de ir suavizando, digamos, la situación que tiene y posibilitar, porque si te preocupas por Cuba, ¿cómo le vas a prohibir ingresar medicamentos? ¿Cómo le vas a...? Entonces, bueno, y todo lo que significa el bloqueo. Sí, sí. Estaría muy interesante que esta situación extrema que se vive en Cuba generara la posibilidad de que también desde los Estados Unidos. En el caso latinoamericano hay varios de los principales dirigentes que la firman, pero el más importante me parece es Lula, que además está abriendo la posibilidad de recuperar Brasil y hacer a que Latinoamérica juegue un papel importante para, digamos, el mundo, como lo estaba jugando a través de los BRICS. Hoy también hay advertencias de China y de Rusia sobre la situación de Cuba, que me parece que son importantes. De alguna manera le están diciendo a Estados Unidos, bueno, pará, no podés hacer... No es la misma situación del año 61, claro. No es la situación de la Unión Soviética, es la Rusia de Putin. Bueno, pero China y Rusia actúan juntos en este caso. Vamos a ver cómo se sale. Yo creo que ¿a quién más podemos citar? Pero en este contexto de Guerra Fría, ¿cómo es? No reconocida, pero presente, tal vez pueda llegar a tener una incidencia importante. Bueno, vamos a ver todo esto, ¿no? Digamos, yo creo que hay una carta también de la hija del Che, de Aleida Guevara March, que está muy buena. Es decir, tanto Aleida, que es joven, que es revolucionaria, que nadie puede dudar de su apego al proceso revolucionario, su cariño por Fidel, por el Partido Comunista Cubano, miembro del Partido Comunista Cubano, también entiende que tenemos que buscar una salida donde se escuche mucho a gente que no está bancada por el imperialismo y que no está dispuesta. Porque hubo cosas brutales, ¿no? Es decir, hay gente detenida, pero porque agredió, porque rompió hospitales, porque atacó comisaría. Entonces, yo creo que hay posibilidades todavía de una salida importante sin que el gobierno cubano se cierre sobre sí mismo y sin que ceda en las posiciones principales desde el punto de vista revolucionario. Hoy hablaba con una compañera uruguaya que vivió en Cuba y me decía que cuando llegó, ella todavía no se recibió allá, pero ella llegó en la época de la dictadura, se exilió allá, empieza a estudiar en la facultad y empieza a ir a las asambleas estudiantiles y dice que ya no podía creer las cosas que decían los cubanos del gobierno y de los dirigentes y todo, que no es cierto que no se pueda hablar en Cuba, que era una sociedad en permanente ebullición y donde estaban todos sometidos a la crítica, y sigue estando. No es cierto que no se... Ella quedó asombrada, me decía, y eso sigue pasando. Es decir, los mecanismos para expresar las diferencias
están. Ahora, las soluciones son complicadas mientras exista bloqueo. Entonces, queremos manifestar una vez más nuestra solidaridad con el pueblo, con el gobierno cubano, nuestra admiración hacia la Revolución Cubana, bueno, y recordar que el próximo lunes es 26 de julio y que vamos a estar también manifestando nuestra solidaridad con la Revolución Cubana una vez más, en todo el mundo, en el Uruguay también, y recordar que recientemente, el martes pasado, hubo una concentración importante frente a la Embajada de Cuba en el Uruguay, y bueno, se había pensado entregar 100.000 jeringas, se entregaron 200.000, quedó plata, se va a seguir trabajando, capaz que ahora hay otro tipo de insumos. Yo pude colaborar, pero digo, hay que encontrar más mecanismos. Yo creo que hay más disposición del pueblo uruguayo, sobre todo porque esto es reciprocidad. La solidaridad cubana siempre estuvo. La solidaridad cubana implica 100.000 operaciones de ojos gratis para los uruguayos, implica todo el apoyo para las prótesis, bueno, y otras cosas que tienen que ver con nuestra historia reciente. Así que no podíamos dejar de hablar de América, de Perú y de la situación latinoamericana sin recordar lo que está viviendo Cuba en este momento. Y por supuesto que si nos da el tiempo, Mario, como estamos, vamos a tener que venir al tema uruguayo. Claro. Eso ni que hablar. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos pasados, pero contentos de poder disfrutar de estos espacios. Así que no hay problema. Vamos a dedicarle unos minutos más. No, simplemente decir que finalmente se terminó de contar las firmas. Son un poco menos de las que... Se ve que había alguna repetida, ¿no? Claro, evidentemente. 295.800 no sé cuánto de las 297.131 que habíamos entregado. Es decir, se ve que en el proceso se dieron cuenta que había alguna repetida, pero igual sobra muchísimo respecto al mínimo, que es 671.000. Según dicen, en estos días ya se empezaron a validar firmas y la cantidad de descarte es es decir, dentro del margen nos da perfectamente para que se convoque al referéndum. Bueno, estamos a la expectativa de en qué momento, pero estamos trabajando, digamos, en el proceso de preparación de todos los brigadistas, porque lo importante es el cambio cualitativo que significó el pueblo en la calle juntando firmas. Claro. Y juntando 800.000 firmas, va a decir un número redondo. Es muy importante en la situación de pandemia y todo lo demás, y no podemos decaer. Esa alegría, ese contento del militante, del pueblo en su conjunto, obviamente lo quiere enfriar el gobierno, porque en última instancia el referéndum va a poner en discusión el proyecto que tiene este gobierno, que no lo explicitó en la campaña, porque todos hemos escuchado una y mil veces los discursos de campaña del actual presidente de la República, y los hemos comparado con la realidad que tenemos hoy, y da pena ver cómo se ha engañado al pueblo uruguayo. Y bueno, yo creo que el pueblo uruguayo no es tonto, y creo que tenemos grandes perspectivas. Tenemos que laburar mucho. El camino es la militancia, el camino es la unidad, y creo que por ahí vamos. En estos días el Frente Amplio mañana hace su plenario nacional, va a generar las condiciones de transición entre la presidencia de Miranda y el próximo presidente, que va a ser electo o en el Congreso o el 5 de diciembre en elecciones internas. Y bueno, vamos. El Frente Amplio hace su autocrítica, pero como decíamos muchas veces acá, la autocrítica se hace en la calle, no se hace en un documento. Y la autocrítica en la calle fue la Comisión Nacional Pro Referéndum, donde el Frente Amplio se hermanó con el movimiento social, del cual nunca se debería haber apartado, y además le dio el protagonismo que tiene que tener el militante de base. Digamos, es el camino de la autocrítica del Frente Amplio. Así que vamos, un saludo a todos los oyentes y les agradecemos la paciencia. En un tuit del día de ayer de Rafael Michelini dice:
795.750 es el total de papeletas numeradas primariamente por la Corte Electoral. Se confirma la imponente manifestación de la voluntad popular, más que nunca habrá referéndum. O sea que son las numeradas 795.750 y ahí empieza la validación. Es decir, ya han empezado con la validación, pero bueno, sí, obviamente. Nosotros tenemos hasta un 15% si quieren tirar para afuera, que van a estar, va a haber referéndum. Un margen importante, ¿verdad? Sí, un margen importante. Julián, hoy transitamos por la historia como nunca, por Latinoamérica como siempre, más allá de las cuestiones políticas, sociales, la literatura, los intelectuales haciendo su aporte para poder tener en contexto la realidad. Y un tema que no tratamos y no da el tiempo, y capaz que para el viernes que viene vos lo podés ver, tiene que ver con Cuba y esa guerra de cuarta generación, ¿no? Lo que es la guerra de la información, la guerra de la manipulación de esos elementos para generar todo esto que estamos viviendo. Eso capaz que te lo tiro ahí como... Bueno, no me gusta mandar deberes, profesor. No me gusta mandar deberes. Eso debería ser para un especialista. A mí me bandea eso, dijo. Está bien. Porque yo no conozco, yo no participo en ese proceso. Pero por lo menos a veces desde la información se puede a veces porque viste compartir uno dice, bueno, cuando yo leía Ciro Alegría, yo tenía 15 años, claro, 16, había 17. otra perspectiva y otra realidad. Entonces, también. Y digo, es interesante lo que uno puede aportar, pero digo, yo creo que acá tendríamos que analizar con gente que el tema redes y todo eso lo conozca mejor. También recibimos una devolución muy linda desde Argentina con respecto a la columna pasada y columnas anteriores, y me generó me olvidé de vuelta el nombre. Jorge. Te pido mil disculpas. Jorge desde Argentina, desde San Juan, nos envió una muy linda devolución, muy interesante. Yo ahora ya lo hago públicamente. Vamos a invitar a Jorge, vamos a tratar de tener preparada toda la infraestructura que se necesite para poder ponerlo en línea en una de estas columnas, o lo haremos de forma especial, porque me pareció también que está bueno, que también otra mirada diferente, también de Latinoamérica, pero ya no de nuestro contexto. No, además Jorge conoce mucho más que yo América Latina. Con más razón, entonces. Con más razón. Es un académico, es un especialista en geografía, doctor en... Entonces, siempre el aporte de él para mí es muy importante. Bueno, yo la invitación pública se la vamos a hacer de forma particular y lo vamos a poner a través de la plataforma Zoom o vaya a saber cómo. Digamos que nos une el parentesco, además. Más allá de eso, es mi primo. Más allá de la afinidad familiar y eso de compartir playa juntos en algún momento, juventudes, en fin, todas esas cosas quedan aparte. Me pareció muy interesante la devolución y cómo contextualizó también, y es bueno ponerle aportes a las columnas. Yo soy un atrevido, invito a tu columna un tercero, pero yo sé que te va a quedar bien. Bueno, te agradezco un montón. Abrazo grande. Nos vemos el viernes que viene. Amigos, pasó por aquí, por la mañana de la 98.5, Julián Mazzoni con su columna de los viernes. Nosotros nos vamos porque nos pasamos de hora, ya teníamos que haber estado fuera hace 10 minutos. Así que hasta el lunes, que tengan buen fin de semana, cuídense, chau chau.